Hola a todos, mi nombre es José Manuel y en el presente video estaremos tratando un tema de suma importancia y muy interesante en materia de derecho penal, el cual es el delito. Para el desarrollo de este video estaremos haciéndolo dentro de 4 secciones. La primera sección será sobre las aceptaciones terminológicas y definición del delito. La segunda será sobre los elementos característicos del delito. La tercera será sobre los elementos negativos del delito contemplados en la legislación guatemalteca. Y como último punto tenemos la teoría general del delito. Las aceptaciones terminológicas. El Código Penal es bipartito, entonces clasifica las infracciones a la ley penal en delitos y faltas. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque el Código Penal reconoce la diferencia entre estos dos, porque la falta y el delito son penados de manera diferente. Sabemos nosotros, por ejemplo, que los días de arresto máximos son de 60 días. En cambio, lo máximo para la prisión son 50 años. Entonces imagínense la diferencia entre magnitudes y cantidades de los años para cada una de estas. También está la definición de delito. La definición más precisa dentro de nuestra legislación sería la siguiente: que el delito es una acción u omisión voluntaria, típica, antijurídica, culpable, imputable y punible. Más adelante estaremos viendo a qué refiere cada una de estas. La naturaleza del delito. Sobre esto existen dos posturas: los postulados de la escuela clásica y los postulados de la escuela positiva. Por un lado, la escuela clásica definía al delincuente como quien viola la norma penal, y también su responsabilidad se medía conforme el libre albedrío con el cual se basaba esta teoría, ¿verdad? Normalmente se dice que porque una persona es libre de accionar como ella desee, ya entonces él eligió ser responsable o ser comisionado de un delito. En cambio, la escuela positiva concibe el delito como si fuera el conflicto o la contradicción de la conducta humana y la norma penal. ¿Por qué? Porque se contradecían en cierta manera. El hombre violaba la norma. Los elementos característicos del delito. Primero miraremos los elementos positivos y posteriormente los negativos. Como número uno de los elementos positivos está la acción o conducta humana. Esto refiere que el humano interviene de manera directa o indirecta en el delito. Es típico. ¿Por qué es típico? Porque está contemplado dentro del Código Penal. Es antijurídico porque hay una contradicción entre lo que es la conducta y lo que está estipulado en la ley penal. Ahora, el cuarto es culpabilidad, porque tiene que haber un legítimo responsable y culpable del delito. Tiene que ser imputable este sujeto. Esto significa que alguien tiene que ser mayor de edad y facultado mentalmente. También tiene que haber punibilidad, y es el último. ¿Por qué? Porque tiene que ser responsable no solo de los cargos, sino también responsable de la pena y de cumplir la misma. En este caso veremos los elementos negativos, y como número uno tenemos la falta de acción o conducta humana, o sea que el humano no interfiere. También está el segundo, que es atipicidad, o sea que no está contemplado dentro de la norma penal como un delito. Por ejemplo, podría ser la infidelidad. Uno no comete delito al serle infiel a su pareja. Como tercero están las causas de justificación. Estas respaldan más que nada las conductas o conducta del delincuente. También está la inculpabilidad. La inculpabilidad es decir que no hay un legítimo culpable en la comisión del delito. También está la quinta, que es inimputabilidad, personas que puedan no ser imputables, o sea, inimputables. O la sexta, que son las causas de exclusión de la pena o causas absolutorias. Estas, según la legislación, podrían ser causas para excluir de la pena o absolver de todos los cargos a un sujeto. Ahora, los elementos accidentales del delito. Están las circunstancias atenuantes en el artículo 26 y las circunstancias agravantes en el artículo 27 del Código Penal. Dentro de las circunstancias atenuantes encontramos que son 14. Las circunstancias atenuantes funcionan para bajarle la gravedad a la pena. La responsabilidad penal es en menor cantidad en este caso, ¿verdad? Porque también comprendemos que la responsabilidad penal va de la mano con la pena que se le impondrá. En este caso voy a explicar la sexta, preterintencionalidad. En este ejemplo voy a decir que el sujeto 1 es Juan y el sujeto 2 es Pablo. Juan y Pablo están jugando a las orillas de una piscina. Juan empuja a Pablo a la piscina sin saber que Pablo no sabía nadar. Por efectos
Pablo queda muerto, ¿verdad? Juan no tenía esa intención. O sea, tenía la intención de jugarle una broma, pero no era su intención matarlo. O sea, que causó un daño mayor al que esperaba. Entonces, por eso mismo su pena sería en menor gravedad. Ahora, en las circunstancias agravantes, voy a explicar la número 17, que es la embriaguez. La embriaguez sería, por ejemplo, sujeto X está pues muy mal en su trabajo, le va mal en general a esta persona y pues decide que le cae mal el jefe y que le va a dar muerte. Un día lleva un arma, pero no tiene el valor para hacerlo, no tiene el valor para cometer homicidio. Entonces, antes de darle muerte, va y se pone bajo efectos del alcohol. Entonces, ya en estado de embriaguez, lo que hace es ir y dispararle en la cabeza a su jefe. Esta sería una circunstancia agravante, puesto que estaba en estado de embriaguez. También podríamos encuadrarlo dentro de otros, como sería alevosía, premeditación u otras, ¿verdad? Los elementos negativos en la legislación guatemalteca están las causas de inimputabilidad en el artículo 23 del Código Penal y nos dice que no es imputable el menor de edad y la persona a la cual no sea capazmente mental para discernir sobre lo bueno y lo malo entre sus actos, ¿verdad? O sea, que no sea capaz de dimensionar los actos ilícitos que ha cometido. Las segundas son causas de justificación en el artículo 24 del Código Penal y son tres: legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. En este caso voy a explicar el estado de necesidad. El estado de necesidad, por ejemplo, sería un incendio. Con mi vecino se incendia la casa y yo me miro en la situación en la que el niño está en el segundo nivel de dicha casa, ¿verdad? Entonces el incendio empieza a provocar calor, mucho humo, mucha gente, pero aún no han llegado los bomberos. Entonces yo me veo en el estado de necesidad de ir, romper la puerta, entrar a su casa y intentar salvar al niño. Yo tomo al niño en el segundo nivel y salto de ahí al patio trasero, por ejemplo. Y ahí yo puse por encima de su propiedad el estado de necesidad. En este caso sería la de salvaguardar la vida del niño, ¿verdad? La tercera son causas de inculpabilidad, están en el artículo 25 y son miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida y omisión justificada. ¿Esto a qué se debe? Porque no lo dije mal, mano. Es que este ejemplo igual es... Como tercero tenemos las causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad están en el artículo 25 y son las siguientes: miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida y omisión justificada. En este caso voy a dar un ejemplo de omisión justificada. Dice que quien incurriera en alguna omisión hallándose impedido de actuar. ¿Esto a qué ejemplo podría encuadrar? Pongamos de ejemplo que yo estoy en una piscina y se cae un amigo a la piscina, pero yo no sé nadar, entonces, claro, no puedo actuar para salvarlo, porque si yo me metiera al agua, ambos nos ahogaríamos. Entonces esa sería una omisión justificada. La justificación es que yo tampoco sé nadar. La teoría general del delito es nuestro último punto. ¿Y cómo se define? La teoría general del delito es la ciencia dentro de la materia del derecho penal que estudia los delitos y también las características que tiene, las cuales ya mencionamos anteriormente. También es muy importante por cómo funciona, porque funciona como un método de análisis para el cual se determinan si es aplicable o no dichas penas. Por ejemplo, en un caso no se cumple con un elemento positivo, si no se cumple con ese, estamos hablando de que se cumple con un elemento negativo. Y si así se presentara la situación, no fuera aplicable una pena. En todo caso, podría ser una medida de seguridad u otras cosas, pero se tienen que cumplir con los elementos positivos en su totalidad para aplicar una pena, y es lo que estudia la teoría general del delito.